Y les comparto la presentación. Chicos, bueno, antes de iniciar, recordarles que para esta semana vamos a cerrar con lo que sería la autoevaluación del tema 6, ¿verdad? Y la tarea número 2. Entonces recordemos que por favor, eso es lo que tienen pendiente por el momento. Para la próxima semana de hoy en 8, tienen la segunda prueba extensa, ¿verdad? Esa es la que ustedes se conectan en línea, resuelven ejercicios, toman fotografías, firman, colocan la cédula, ¿verdad? Cada vez que hacen un ejercicio. Recuerden la declaración. Y la semana siguiente, la prueba oral, ¿verdad? Ya para cerrar lo que sería el cuatrimestre. Entonces, yo les comentaba al grupo de ayer, ¿verdad? Que es importante que ustedes su máximo esfuerzo ya para el cierre de este cuatrimestre. Vean que lo que queda por evaluar del curso ya es muy poco, pero sí, por favor, pongan mucho empeño más al tema de hoy, ¿verdad? Veo una manita levantada. Profe, una pregunta. ¿La prueba Ujú. extensa va a ser miércoles o jueves? Es que como Sí, dijiste es que de hoy en 8. no, miércoles. Ay, sí, perdón, dije hoy en 8, es que creí que era miércoles. Es miércoles, gracias por la observación. Este es miércoles, perdón, sí. Sería miércoles, nada más para verificar. Déjenme un momentito. Miércoles 4, no mentira. Miércoles 25. No, no, no estoy en marzo, perdón. Miércoles 15 de abril, perdón. ¿Verdad? A partir de las 7 de la noche, entonces para que ustedes lo tomen en cuenta. Esa tiene una duración de 80 minutos, es decir, hora y 20. Entonces, para que por favor tomen en cuenta eso y pues la ejecuten en línea, ¿verdad? Ok. Para el día de hoy tenemos el tema número 6, que es disoluciones y cálculos de concentración. Voy a requerir de que por favor tengan a mano una calculadora para que me puedan ayudar con los procedimientos cuando hay que efectuarlos. Pero bueno, primero voy a empezar explicando conceptos teóricos y aspectos. Vamos a hablar de que una disolución es igual a una solución. Entonces, cuando usted vea la palabra disolución, es lo mismo que una solución. Se trata de una mezcla homogénea. ¿Quién recuerda características de una mezcla homogénea? ¿Cómo distingue usted una mezcla homogénea? Profe, que no se diferencian sus componentes, por decirlo de alguna forma, las sustancias que la componen, los Ajá, elementos que y la componen. correcto. Y una pregunta, ¿esa mezcla homogénea puede estar conformada por más de una fase o más de un ingrediente? Sí, claro. Ok, ¿verdad? Entonces es importante reconocer que una mezcla homogénea muchas veces es la unión de dos sustancias o más que no se distinguen sus componentes, ¿verdad? Como mencionaba el compañero. Pero resulta que ahora vamos a hablar de una mezcla homogénea, que es básicamente lo mismo que una disolución, solamente que vamos a hablar ya de moléculas, iones, átomos, ¿verdad? Como una disolución como tal. También vamos a entender que este concepto de disolución básicamente tiene dos partes que la conforman, que una va a ser un soluto y un disolvente, ¿verdad? El soluto va a ser el que se encuentra en menor cantidad y el disolvente es el que se encuentra en mayor cantidad. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar, por ejemplo, de una taza de café con azúcar, en este caso el café va a ser el disolvente, perdón. Va a ser el disolvente porque es el que se encuentra en mayor cantidad. Pero si vamos a hablar de cuál es el soluto es el azúcar que se le va a agregar al café. Ahora, una disolución o solución va a ser la unión de soluto más disolvente. Por lo tanto, la disolución de café está conformada por café y azúcar, ¿verdad? Para que lo tomemos en cuenta. ¿Ok? Entonces, esta imagen básicamente lo que les evidencia es eso, que al unir un soluto con un disolvente me van a formar una disolución. Vamos a tener entonces, como les mencionaba, que el soluto es el que se encuentra en menor cantidad, el disolvente es el que se encuentra en mayor cantidad y que usualmente el agua es considerada el disolvente universal, ¿verdad? O sea, básicamente el agua se utiliza para disolver cualquier sustancia. Entonces, para que lo tomemos en cuenta. Ahora, cuando nosotros hablamos
eh, disolvente es lo mismo que el término solvente también, para que lo tomen en cuenta, pues por ahí, ¿verdad? Y ahora bien, permítanme un momentito nada más. Ok. Vamos a encontrar disoluciones en diferentes estados de agregación de la materia. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, vamos a encontrar disoluciones eh, donde su soluto y su disolvente se encuentran en estado gaseoso, gas líquido, líquido líquido, líquido sólido, sólido líquido o sólido sólido. Y bueno, entonces vamos a hablar de ejemplos de disoluciones gaseosas. El aire, ¿verdad? Que en este caso está compuesto por oxígeno y nitrógeno. Entonces tenemos un soluto, un disolvente. Y disoluciones básicamente que líquidas, como las bebidas carbonatadas, donde el líquido también va a estar conformado por un gas y van a estar entonces en este caso el dióxido de carbono en agua, ¿verdad? O por ejemplo el cloro en agua. Vamos a tener disoluciones también líquidas líquidas como el vodka que está conformado por etanol en agua o el vinagre que es ácido acético en agua o sólido líquidas, ¿verdad? Donde por ejemplo está la amalgama dental que es mercurio, ¿verdad? Líquido en plata sólida. Y por ejemplo también el líquido, el líquido sólido que es el cloruro de sodio en agua, conocido como salmuera o el azúcar en agua, ¿verdad? Y sólido, sólido, también en este caso, donde vamos a tener soluto disolvente, el oro, ¿verdad? Que está conformado por plata y oro. Tomen en cuenta los estados de agregación de esas disoluciones para que puedan reconocer ejemplos, ¿verdad? Y creo que por ahí viene una parte muy similar en la tarea del ejercicio de esta, entonces para que ustedes lo tomen en cuenta. Vamos a hablar de que existe el concepto de solubilidad y miscibilidad. Cuando hablamos de solubilidad, esto quiere decir que el disolvente se mezcla en toda su proporción. Es decir, que cuando yo agrego un soluto a un disolvente, este se puede lograr mezclar y por eso se habla del término soluble o solubilidad. Cuando también se puede mezclar o se puede revolver este disolvente con el soluto con disolvente, perdón, hablamos del concepto de miscibilidad. ¿Qué quiere decir? Que es una sustancia miscible cuando se pueda lograr mezclar el soluto y el disolvente. Ahora bien, ejemplos de sustancias que son solubles y miscibles. La leche y el chocolate, porque resulta que cuando usted le agrega chocolate a la leche, esta se puede mezclar en su totalidad. El agua con azúcar es miscible porque puedes agregarle, en este caso, el soluto al disolvente y se logra mezclar. Café con azúcar es miscible y también es soluble porque se puede mezclar su disolvente con el soluto. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se habla de solubilidad, cuando esa sustancia se logra mezclar, también se va a hablar de miscibilidad. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de una sustancia inmiscible o insoluble, es cuando el soluto y el disolvente no se logran mezclar. Es decir, en este caso, no se puede básicamente revolver el soluto en el disolvente con el que cuento. Y entonces, ejemplos de ello es el agua y el aceite. Si ustedes agregan una cucharada de aceite en una taza de agua, no se va a lograr mezclar, ¿verdad? Por lo tanto, es una sustancia insoluble, por lo tanto, inmiscible. Para que por favor lo tomemos en cuenta. Cuando hablamos entonces de soluble y insoluble, miscible e invisible, recordemos que es eso, ¿verdad? Que cuando es soluble y es miscible, cuando se logra mezclar tanto el soluto y el disolvente, que es inmiscible o insoluble cuando no se logra mezclar el soluto con el disolvente. Van a existir factores que van a permitir que una disolución se pueda llevar a cabo, es decir, que se pueda mezclar un soluto con el disolvente. En este caso, la primera es la presión. La presión va a ser un efecto positivo sobre una disolución, permitiendo que los gases en líquidos puedan mezclarse y tener un comportamiento muy similar, el gas, ¿verdad? Al líquido. Entonces, ¿a qué nos devuelve esto? A las disoluciones en sus estados de agregación.
Y en muchas ocasiones esto va a hacer que la presión no afecte, ¿verdad? A la disolución, porque entonces toma un comportamiento muy similar al de la sustancia principal, al del disolvente principal, ¿verdad? Porque entonces recordemos que yo tengo a esta gaseosa como ejemplo de una disolución donde el soluto y el disolvente yo los tengo. ¿Quién va a ser el soluto acá en este ejemplo? ¿Quién podría ser el soluto? De ahí, ¿qué podría ser el gas? Y el líquido sería el disolvente que se encuentra en su mayor proporción, ¿verdad? Para que lo tomemos en cuenta. Vamos a tener también otro factor que es la temperatura. La temperatura va a beneficiar al grado de la disolución, es decir, a que ésta se pueda mezclar. Si ustedes mezclan en café caliente azúcar, esta se va a poder diluir de mejor manera, pero si ustedes lo agregan el azúcar en un café frío, va a costar que ese azúcar se pueda mezclar, ¿verdad? Entonces, la temperatura viene a jugar un papel muy importante a la hora de realizar una disolución porque permite que el grado de agitación se pueda realizar de mejor forma siempre y cuando la temperatura sea mayor, ¿verdad? Si en este caso, por ejemplo, usted tiene tiene una temperatura baja y trata de mezclar un soluto en un disolvente, pues va a costar más, ¿verdad? Para que lo tomemos en cuenta. Van a existir tres tipos de disoluciones: la insaturada, la saturada y la sobresaturada. La insaturada es cuando la cantidad de soluto es muy poco en la gran cantidad de disolvente. Entonces vean que, por ejemplo, ahí tienen 26 gramos de soluto en 100 gramos de agua. Eso quiere decir que es muy poca la cantidad de soluto por la cantidad total de disolvente. Las saturadas es cuando ya tengo un poco más de ese soluto en esa cantidad total de disolvente. Entonces ya yo puedo notar, puedo decir, bueno, que hay mayor cantidad. Y la sobresaturada ni se diga, ¿verdad? Ya va a ser una cantidad un poquito mayor donde puede notarse en la disolución perdón, en el disolvente con el que yo cuento. Entonces ven que en este caso, entonces 100 gramos. Es insoluble, perdón, es insaturada en la primera porque es muy poca la cantidad de celoto con la que cuento. Es saturada en el caso de la segunda porque se cuenta con una cantidad proporcional y es sobresaturada en la tercera porque ya es un poquito mayor. Y si tengo 100 gramos de agua, ya va a abarcar bastante la disolución, ¿verdad? En este caso. Ahora, ¿cómo puedo reconocerlo esto físicamente? En su sabor. Si usted le agrega a una cucharada de café caliente, ¿verdad? El café, una cucharada caliente y de azúcar, en este caso usted va a sentir que el sabor es muy poco, ¿verdad? Pero si usted ya agrega 2 cucharadas o tres, va a sentir que ya puede saturar esa disolución. Ya si le agrega 3, 4 cucharadas, usted básicamente lo que está tomando, ¿verdad? Es una miel. Para empezar por ahí, y segundo, ya se puede ver la sobresaturación de la disolución porque el azúcar queda en el fondo, ¿verdad? Y ya en su gran cantidad se va a notar. Acá lo vemos de manera gráfica, lo mismo de insaturado, saturado y sobresaturado, para que ustedes lo tomen en cuenta. Y bueno, voy a hacer una pausa por acá por si tienen dudas con relación a los conceptos explicados. Si no me dicen todo bien y seguimos. Profe, de mi parte todo bien. Ok. Ahora bien, vamos a hablar del concepto de concentración de una disolución y a partir de este momento, entonces vamos a empezar a hablar también tanto teórico como práctico, los ejercicios que vamos a ver. Ok, vean, cuando hablamos de concentración, es dividir la cantidad de soluto entre la cantidad total de la disolución. Y una disolución, recuerde que se conforma tanto por soluto como por disolvente. Entonces es dividir la poca cantidad de soluto que tengo entre la disolución total, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un café de 250 mililitros y le agrego 30 gramos de azúcar, yo tengo que dividir esos 30 gramos de azúcar, que es el soluto, que estoy agregando entre los 250 mililitros de la taza de café, ¿verdad?
para que lo tomemos en cuenta. Y eso es lo que nos dice esta fórmula de concentración. Pero resulta que también hay otra fórmula de concentración donde, por ejemplo, yo puedo tener 2 tazas de café con diferentes concentraciones y 2 volúmenes diferentes. Entonces, dejando a un lado el ejemplo de la taza de café, vamos a considerar que yo tengo concentración 1, volumen 1, concentración 2, pero no tengo el volumen 2 y yo lo tengo que averiguar. Entonces, considerando esta fórmula, muchachos, si usted el volumen 2 no lo tiene y esta es la variable que tiene que averiguar, recordemos que allá aquí podemos empezar a hablar de procedimientos. Aquí tengo la concentración 2 que el ejercicio en teoría sí me lo está dando. Recordemos que entonces, como procedimiento matemático, lo que se está multiplicando, al otro lado del igual pasa ¿qué? A dividir, Sí, a ¿verdad? dividir. Entonces, como yo tengo la concentración 1, lo voy a multiplicar por el volumen 1 y lo voy a dividir entre la concentración 2. ¿Para qué? Para averiguar el dato del volumen 2. Pero resulta que ahora te dan la concentración 1, el volumen 1 y el volumen 2, pero no te dan el dato de la concentración 2, ¿verdad? Entonces la variable que yo tengo que averiguar es esta, pero aquí tengo este volumen, ¿verdad? Que este sí me lo dan. Pasa lo mismo, como aquí se está multiplicando, pasa al otro lado a dividir, ¿verdad? Para poder despejarlo y obtener el resultado de la concentración 2. ¿Qué pasaría si a mí me dan el volumen 1, la concentración 2, el volumen 2, pero no me dan la concentración 1? ¿Qué harían ustedes? Pasamos el volumen 1 a dividir, profe. Ok, correcto, ¿verdad? Del otro lado del igual, básicamente. Y si no les dieran el volumen 1, ¿qué pasarían a ir al otro lado? La concentración, ¿verdad? Para que lo tomemos en cuenta. Es básicamente una operación lineal, entonces no es nada del otro mundo. Van a existir fórmulas de concentración, por ejemplo, estas tres que tenemos, que es porcentaje masa-masa, porcentaje masa en volumen y porcentaje volumen-volumen. Verán que en ocasiones el ejercicio sí va a permitir calcular el porcentaje masa-masa de forma directa, y esto se calcula dividiendo los gramos de soluto entre los gramos de la disolución por 100. Pero resulta que muchas veces no lo va a permitir porque nos van a dar el porcentaje en el ejercicio, nos van a dar ya sea los gramos de soluto y nos van a pedir calcular los gramos de la disolución, o nos van a dar este dato, pero nos van a pedir calcular los gramos del soluto. Pasa lo mismo con la masa del volumen. Muchas veces puedo, perdón, porcentaje de masa en volumen. Puedo calcular el resultado de forma directa dividiendo los gramos de soluto entre los mililitros de disolución por 100, pero muchas veces no nos van a dar el resultado, el procedimiento tan fácil. Muchas veces voy a tener que calcular los mililitros de disolución y me van a dar el porcentaje masa volumen y los gramos de soluto, o me van a dar los mililitros de disolución para que yo calcule los gramos de soluto. Y pasa lo mismo con el porcentaje en volumen, donde si lo meto de forma directa es mililitros de soluto entre mililitros de disolución por 100. Pero puede que no me den el dato de soluto, de mililitros de soluto, y lo tengo que averiguar. Entonces es aquí donde recuerden que si se está dividiendo, al otro lado pasa a multiplicar, ¿verdad? Y si se está multiplicando, al otro lado pasa a dividir, ¿verdad? Son los procedimientos contrarios y a eso se le llama despeje, y es importante que los empecemos a analizar. Acá, en esta parte, básicamente nos están dando un ejemplo de que tengo 13% masa-masa, porcentaje masa-masa, porque me daban 13 gramos de azúcar divididos entre 100 gramos de disolución y lo voy a multiplicar por 100. Este 27% masa-volumen sale de la división directa entre los gramos de soluto entre los mililitros de la disolución, y este porcentaje masa, perdón, volumen-volumen sale de la división del 70 mililitros de soluto entre los 100 mililitros de disolución. Ok, vamos a empezar con el primer ejercicio. Yo siempre les recomiendo que saquemos los datos que me da el ejercicio. Y aquí yo ocupo ayuda de ustedes, porque son ustedes los que tienen que empezar a interpretar los ejercicios. Entonces, ¿qué datos puedo sacar de ese ejercicio, muchachos? Comparándolo con la fórmula. Tenemos el volumen de la botella, que son 350 mililitros.
Ok, entonces dice calcular el volumen de etanol que hay en una botella de 350 mililitros de cerveza imperial, cuya etiqueta indica que su concentración en volumen es del 4% volumen. Ok, tenemos 350 mililitros. ¿Qué será eso? ¿El soluto o los mililitros de la disolución? El soluto. Seguro. Perdón, el disolvente. La disolución. Ajá, los mililitros de Disolución, perdón, disolución. sí. La disolución, recuerda que es la suma del soluto más el disolvente. Entonces, en teoría, Ajá. son 350 mililitros de disolución. Muy bien. Voy a acercar un poquito más esto para que lo puedan visualizar. Y el 4% es el volumen del soluto, profe. Ok, mililitros de disolución. Y pues el 4% ni se diga, ¿verdad? Ese 4% va a ser básicamente el porcentaje volumen-volumen. ¿Qué dato no me están dando? Los mililitros de soluto, ¿verdad? Que esa es la variable que yo tengo que averiguar en este momento. Entonces vean lo que pasa. Como ya tengo este porcentaje, que es 4%, lo voy a sustituir de esta fórmula, ¿verdad? Sería 4% es igual a mililitros de soluto, que no los tengo, no los conozco, entre los mililitros de la disolución, que sí los tengo, que son 350 mililitros, multiplicados por 100. Porque eso es lo que me dice la fórmula, correcto. Esto que estoy desarrollando acá es lo que me dice la fórmula. Por eso les decía, siempre saquen primero los datos, luego sustituyan y luego se van a dar cuenta de lo que no tengo. Que lo que no tengo son X de soluto. ¿Y qué es X de soluto? Los mililitros de soluto. Ok, ¿qué harían ustedes primero? Cuéntenme. ¿Alguien tiene idea de qué haría? Profe, hay que despejar la X, ¿verdad? De Ajá, los mililitros de soluto. correcto. Entonces, recordemos que como esto se está dividiendo, al otro lado pasa ¿qué? A multiplicar. A multiplicar. Entonces, 350 por 4%. Ojo, ¿qué pasa con esta multiplicación? Como aquí se estaba multiplicando, al otro lado pasa ¿qué? A A dividir. dividir. A dividir. Muy bien. Entonces resulta que yo lo voy a dividir entre 100, ¿verdad? ¿Y cuánto me va a dar este procedimiento? 14, profe. 14, muy bien. 14 mililitros ¿de qué? De soluto. ¿Quién era el soluto, chicos? El Según el etanol. ejercicio, el etanol. Entonces quiere decir que cuando en teoría, suena feo lo que voy a decir, alguien se toma una cerveza, se está tomando 14 mililitros de alcohol nada más, porque todo lo demás ¿qué es? Disolvente. L- La disolución, el disolvente. Bueno, disolvente en este caso, la disolución es la suma del soluto y el disolvente, entonces se está tomando el disolvente y el disolvente entonces es pura levadura, ¿verdad? Entonces, para que ustedes lo tomen en cuenta, ¿verdad? Cuando resolvemos este tipo de ejercicios. Muy bien. ¿Dudas con esta parte? Tal vez alguien. Profe, ahí lo Número vamos 2. bien. Número 2. Aquí este ya se vuelve un poquito más complejo. Vamos a ver. Dice el ejemplo número 2, calcular la concentración en porcentaje volumen de 600 mililitros de vinagre disueltos en 1,2 kilogramos de agua. Nos dan la densidad del agua, que es 1,0 gramos sobre mililitro. Volumen, sacamos ejercicios. Volumen del disolvente, 600 mililitros de vinagre. Soluto, 1,2 kilogramos de agua. Densidad, 1,0 gramos sobre mililitro. Ojo chicos, primero vamos a ir a la fórmula, porque lo que nos piden es calcular el porcentaje volumen-volumen, que son los mililitros del soluto
entre los mililitros de la disolución multiplicado por 100. Yo tengo los mililitros de soluto. No, Sí. Ah, ¿Sí o no, no? perdón. No, no, no. no, No, lo que tenemos es no, no los los... 1,2 kilogramos. Ok. No tengo los mililitros de soluto. ¿Tengo qué? Los kilogramos de soluto, ¿cierto? ¿Es correcto? Sí, correcto, correcto. Pero pregunta, ¿ustedes en el curso aprendieron a pasar de kilogramos a litros? ¿Hay alguna manera de hacerlo? Perdón, a mililitros. ¿Hay alguna manera de hacerlo? Sí, profe, pero no la tengo a la mano. Ok, ojo aquí, pues yo los estoy engañando. No hay manera de que usted pase kilogramos a mililitros, porque kilogramos se cancela solo con gramos, Ah, sí, con gramos, sí, correcto. ¿verdad? Entonces no hay conversión que me permita a mí calcular ese cambio de kilogramos a mililitros en la vida, porque primero estoy hablando de masa y luego estoy hablando de volumen. Entonces, aquí vamos a poner en práctica muchas cosas de la totalidad del curso. Y entonces es aquí donde usted dice, qué raro, ¿cómo voy a poder convertir entonces eso a mililitros? ¿Para qué le están dando la densidad? ¿Algo tiene que ver esa densidad? Vamos a ver. El primer Ah, sí, dice procedimiento, el primer procedimiento que vamos a ver acá, noten esto, qué raro, que no puedo. Bueno, vamos a ver esto. Vamos a convertir eso a gramos. Los 1,2 kilogramos a gramos. Ahí puse 1,3, perdón. ¿Cuánto me podría dar eso y quién recuerda cómo se formulaba esta conversión? ¿Qué eso da 1,200, equivalencia? profe. Voy. ¿Qué equivalencia ocupo aquí para poder resolver esa conversión? Un kilo son 1.000 gramos. Ok, 1 kilogramo son 1000 gramos. Perfecto. Basándome en esto, voy a montar la conversión. 1,2 kilogramos. Se cancelan abajo con quién? 1 kilogramo. Con 1 kilogramo. Y arriba voy a colocar los 1000 gramos. ¿Ok? Una vez que yo hago este procedimiento, ¿cuánto me hace el resultado? Vamos a ver, 1.200 1200 ¿qué? gramos. Gramos. Ok, perfecto. Ahora bien, yo ya tengo los 1200 gramos. Ocupo estos en mililitros. Pero todavía no hay manera. Entonces me acuerdo de que existe una fórmula que nosotros estudiamos en el curso, que es la fórmula de densidad. ¿Quién recuerda la fórmula de densidad? ¿Qué decía la fórmula de densidad? Ay, vamos a ver. Masa entre volumen. Volumen. Y entonces resulta que yo voy a ver qué datos tengo para poder aplicar esta fórmula, porque para algo la necesito, para algo me van la densidad del agua. Ya tengo la densidad del agua, es decir, ya tengo este dato. Tengo la masa. 1,2 kilos. Bueno, ahora es gramos. Ah, sí, correcto. Ahora son 1.200 gramos. Y tengo el volumen. 600 mililitros Mm, ojo de aquí, disolvente. porque la idea es buscar el volumen. Ah, ok. Ajá. Entonces, hago un cambio de variables. ¿Qué quiere decir? Que entonces el volumen va a dividir a la masa entre quién? Entre la densidad. Es decir, 1200 gramos entre Uno. 1,0.
Profe, ese punto gramos cero siempre hay que ponerlo. sobre mililitros. Sí, señor. Ok, ¿Para qué? Para cancelar estas unidades, ¿verdad? Y ok. obtener los mililitros. ¿Cuánto sería eso, chicos? Entre 0, 1200, da igual. 1200. Ok. 1200, ¿qué? Pero yo tengo una duda. Ujú. Es que siento que según lo que nos dan, si uno como lo analiza, no, o sea, no usa la fórmula porque dice que la densidad es 1 gramos entre miligramos, entonces como que existe una relación directa, ¿no? Entonces sí sería como que 1 gramo equivale a 1 miligramo, entonces igual sería 1200. No sé si así también estaría bien. Sí, pero si te están Ah, dando, profe. digamos, la fórmula, si te están dando el dato de densidad es para que lo utilices de alguna manera. No está Ujú, mal su relación, ¿verdad? Yo se los explico mediante este paso, pues para que podamos saber de dónde voy a sacar ese volumen. ok. Profe, ahí se van gramos Ujú. con gramos y quedan 1200 mililitros. Correcto. Pero no está mal, compañero. O sea, también lo puede hacer de esa manera. Lo que pasa es que si ocupamos como un procedimiento ahora que nos explique dónde sale ese volumen. Y estos 1200 mililitros que yo voy a obtener aquí, ok, ahora sí, mi pregunta es la siguiente. Ya tenemos los mililitros, pero mi pregunta es, ¿ahora quién va a tener más? Teníamos 600 mililitros de vinagre, ahora tenemos 1200 mililitros de agua. Se cambia quién es el soluto y quién es el disolvente. ¿Quién va a ser el soluto? El El agua. vinagre. El vinagre, porque ahora tengo 600 mililitros de vinagre y el agua es 1200, es el doble, ¿verdad? Ah, sí, sí, sí. Ok, ¿y cuánto sería el total de la disolución? Voy a poner ese dato por aquí. ¿Quién recuerda cómo era una disolución? ¿Qué era lo que tenía que tener una disolución? La suma del soluto y el solvente. Eso. Ajá, correcto. Y entonces tengo 1600 mililitros de soluto, que sería el vinagre, y 1200 de disolvente, que sería el agua, ¿verdad? En este caso, para un total de 1800 mililitros de disolución. Correcto. Sí, Ahora sí, pregunta, ¿yo puedo calcular en este momento el porcentaje volumen-volumen? Vamos a ver la fórmula. Tengo los mililitros de soluto, ahora sí. sí. ¿Ok? ¿Cuántos serían los mililitros de soluto? 600. 600 mililitros de soluto, que en este caso es el vinagre. Tengo los mililitros de disolución. Sí, 1800. Multiplicado por 100, ¿cuánto me va a dar 50. esto? 50. 50. O sea, para él. Lo hice mal. Son 600. Ah, bueno, ya vi cuál fue el error. ¿Cuánto Entre te dio? 1800 por 100. 33.33333. Ok. Y esto sería porcentaje volumen-volumen 33.33. Ahora sí, compañera, dígame una cosita. Usted me estaba dando esa referencia de que no se ocupaba, bueno, realizar el procedimiento con la densidad. ¿Por qué? Cuénteme ahora sí. Bueno, es que a lo que yo entendí hay como no sé si decirlo así, si suena bien, pero como una relación directa, ¿no? Donde se puede asumir que 1 gramo equivale a 1 miligramo. ¿Un gramo equivale? A 1 miligramo, porque dice que la densidad del agua es 1,0 gramos entre miligramos. No sé cómo se lee Ok. eso. Ajá, ajá, yo te entiendo el punto. Lo que pasa es que no es una relación directa, porque para poder hacerlo de esa manera, ¿verdad? Yo tengo que demostrar mediante el procedimiento. Por eso es que yo te decía, si ocupamos efectuar un Ok, procedimiento, porque entonces usted lo asume de esa manera, ¿verdad? en dado de examen, si sale algo así, sí tengo que hacer el procedimiento mejor. Ok. Exactamente, correcto. Ujú.
Porque muchas veces pasa cuando Profe, uno evita hacer una conversión, ¿verdad? ¿Perdón? profe, una pregunta. En la parte Ujú. 5 de la tarea, yo puedo hacer el procedimiento de un cuaderno, le tomo una foto y se la subo Para al resolver trabajo. la parte 5 de la Sí, tarea, no es correcto. Puedo hacer ese toque, ¿verdad? Sí. Ah, ok, Ok. listo. Vamos al ejercicio 3. Calcule la molaridad de una solución. ¿Qué era una solución? Hay solución, ¿verdad? ¿Conformada por quién? Soluto y disolvente. Preparada disolviendo 5 moles de ácido clorhídrico. Entonces, ojo aquí, yo ya tengo que saber que esto se llama ácido clorhídrico. En suficiente agua hasta obtener 1500 mililitros de disolución. Voy y veo la fórmula. ¿Qué datos voy a sacar de este ejercicio primero? Bueno, digo, 5 moles de ácido clorhídrico. ¿Ok? ¿Esto qué sería según esa fórmula? Los moles de soluto. Moles de soluto. Y dice 1500 mililitros de disolución, ¿verdad? El volumen de la disolución es esto, ¿cierto? Entonces yo vengo y de forma directa puedo aplicar esa fórmula. Entonces digo, concentración molar o molaridad es lo mismo que, denme un momento para hacer esto más grande, es lo mismo que moles de soluto, que serían 5 moles de ácido clorhídrico entre los litros de la disolución. ¿Puedo hacerlo? No. No, ¿verdad? Porque tengo la disolución en 1500 mililitros. Entonces, ¿qué necesito hacer? Convertir estos 1500 mililitros a litros, ¿verdad? Recordando entonces que 1500 mililitros, ¿qué factor de conversión puedo utilizar acá? Un litro tiene 1000 mililitros. Entonces, Mililitros. ajá, en este caso yo cancelo, un litro tiene 1000 mililitros. Y si puedo aplicar este factor de conversión para obtener los litros, ¿verdad? ¿Cuánto me da ese procedimiento? 1.5 mililitros. 1.5 Litros. litros, ¿verdad? Ok. Ahora sí, aquí vengo y sustituyo 1,5 litros de disolución. ¿Cuánto va a ser mi concentración o mi molaridad en este caso? Dividiendo esos 5 moles de ácido clorhídrico entre los 1,5 litros. 3.33, profe. 3,33. Pregunta, ¿cuáles serían las unidades de la molaridad? Tengo entonces moles, ojo aquí, y esto les puede ayudar mucho para todas las demás. Y tengo litros. Entonces mi forma de expresarlo sería mol Sobre sobre, litros. sobre litros. Muy bien. ¿Dudas, chiquillos, hasta el momento? Ok. Ejercicio 4. Calcule la molaridad de una disolución que se preparó disolviendo 30 gramos. ¿De qué? ¿Cuál es esa sustancia? Y ya tienen que saber el nombre o reconocerlo. Hidróxido de sodio, profe. Hidróxido de sodio. ¿Y es un compuesto binario o ternario?
ternario. ¿Por qué? Tiene 3 elementos. Ok, muy bien. Ahora, si no me hubieran dado la masa molar en ese ejercicio, ¿usted la puede calcular? Sí, ¿Cómo? con la tabla periódica. Ajá, ¿y cómo? No, perdón. Sí, con la Solo tabla creo que periódica. aquí. Ahí queda. Sí, porque ya le voy a batear, pero sí sé que No, no, de no. aquí la saco. Ok, Pero, ¿alguien más? ¿Quién recuerda cómo calcular esa masa molar? bueno, con Se el nombre suman las masas atómicas. Ajá, ¿verdad? De la correcto. tabla periódica. Y ya. Sí, Ok. es que se me olvidó el nombre y la masa atómica. Ujú. Cuidado con esto porque básicamente yo lo estaba agarrando como prueba oral, ¿verdad? Aquí en este momento. Entonces, vean que algo así puede ser la prueba oral. Muy bien, pero va súper bien. Ahora vean, me dan 360 mililitros de disolución y me dicen que los moles, ojo, se calculan dividiendo los gramos de soluto entre la masa molar y que la concentración molar o la molaridad se calcula dividiendo los moles de soluto entre el volumen de la disolución por 1000. Entonces, resulta que para poder calcular los moles, vamos a ver qué pasó en este ejercicio. Ojo, chicos, dice que yo tengo que calcular la molaridad. ¿Tengo moles de soluto? Sí, ¿Dónde? Dígame cuáles son. los 40 gramos mol, dice aquí. Eso es la masa molar. Ah, sí, correcto, correcto. Ujú. ¿Tengo moles de soluto? No. No, ¿verdad? Tengo que aplicar una fórmula. La fórmula que tengo que aplicar es esa que está ahí. Los gramos de soluto entre la masa molar. Para eso sí me va a servir bien ahí esa fórmula. ¿Verdad? Entonces, moles es igual a gramos de soluto. ¿Tengo los gramos de soluto? Sí, 40. 40. ¿Va la Ah, fórmula? no, 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 no. 30. 30 gramos, ajá, de soluto, ¿verdad? De hidróxido de sodio en este caso. Ahora bien, ¿tengo la masa molar? Sí. 40 qué? Gramos Gramos mol. moles. Entonces, gramos se cancelan con gramos, pero aquí esto es una relación proporcional. Y 30 entre 40, ¿cuánto me da? 0,75 Ok, 0,75 ¿qué? moles. Mol. Ahora bien, ojo aquí, yo ya puedo sustituir en la fórmula. Sí, Todavía no. Ok, bien ahí dice que sí, vean ahí por qué sí. o sea, profe, me están interrumpiendo aquí. Ya tenemos los moles de soluto, son Ujú, 0,75. ujú. Y tengo, no, hay que cambiar los mililitros a litros. Ok, muy bien. Entonces, tengo que hacer ese otro factor de conversión. Y tengo entonces que 360 mililitros se van a cancelar abajo con qué? 1000 mililitros y arriba con 1 litro, ¿cierto? Ajá, ¿Ok? Cuando yo hago esto, ¿cuánto me va a dar este resultado? vamos a ver. 0,36 0,36 ¿qué? litros. Litros. ¿Ok? Ahora bien.
Si puedo ya ahora sustituir en la fórmula. Sí, ahora sí. Sí. Entonces, concentración molar o molaridad es igual a moles de soluto, 0,75 mol entre los litros, que serían 0,36, me van a dar una concentración molar o molaridad de ¿cuánto? 2.08 2,08 ¿qué? litros mol. Litros mol. A ver, por ahí. ¿Y qué le está Gram. faltando? Algo le está Sara, faltando a eso. sí. Profe, no se te olvidó poner el por 1000. Excelente. Profe, Le perdón, estaba 2.08. faltando. Ajá, y lo multiplicamos por 1000. Cuando se les Ok, olvida eso por eso, 1000. ajá, y ya no Ahí te va a eso dar es 2,8, te va a dar ¿cuánto? por 1000. 2083.33 Correcto. Ahora sí le pregunto, ¿cuál es la unidad? gramos mol. Litros mol, perdón. Mol sobre litro. Al revés, Primero entonces. este con este. Ok. Ok, Profe, vean, si lo pongo litros mol, está malo. está malo. Ok. Se lo pongo malo para ser grosero. ¿Para qué? Porque ya usted se está dando cuenta del error y ya usted lo domina, pero son cositas que se le van a uno. Ese 1000 lo estaba haciendo a propósito. Noelia, no, no. Vean, lo estaba haciendo para ver qué tanto están viendo la fórmula y qué tanto la están analizando. Estamos. Porque la idea es que ustedes aquí den la clase. Si ustedes ven, yo los voy orientando, pero ustedes van desarrollándolo. Porque esa es la idea, que así sea la prueba oral, para que ustedes tengan una idea. Vamos a hacer este ejercicio número 5. Y dice, determine la masa de quién. ¿Cómo se llama ese? Hidróxido de potasio. De hidróxido de potasio. Y me dan masa molar, 56 gramos mol. Recordemos que esa masa molar va a salir de la suma de las masas de los elementos químicos en tabla periódica. ¿Qué se necesitan para preparar 500 mililitros de una disolución a 0,2 mol, molaridad? Ok, vamos a ver. Dice que tengo dos fórmulas. Concentración molar o molaridad, donde tengo moles de soluto entre el volumen de la disolución, que aquí es litros, perdón, porque dice mililitros. Ya se los corrijo. Ahora sí. Entonces, tengo moles de soluto entre el volumen de la disolución, que está en litros, multiplicado por 1000. Y tengo la fórmula de moles, que es igual a gramos de soluto entre masa molar del soluto. Ok, ¿qué datos tengo? Masa molar, 500 mililitros y 0,2 m. ¿Qué es ese 0,2 m? Mol. Ajá. Ok, entonces, voy primero. ¿Qué es lo primero que usted haría en este ejercicio? El que quiera participar, ¿qué es lo primero que haría? ¿Qué harían de primero? Profe, podemos calcular los moles de soluto. Ok, va a calcular los moles de soluto. Ya Tiene el pues. volumen de la disolución en litros ya. Ah, no, hay que pasarlo. Y tiene la molaridad.
No, no, estoy Ah, bateando. ok. ¿Qué harían primero entonces? Ya el compañero dio una pista. ¿Tienen los moles de soluto? Ok, vamos a ver. Los moles de soluto los puedo calcular, vamos a ver. Tengo gramos de soluto para empezar. No, pero si tengo masa molar y tengo los moles. ¿Por cuál fórmula voy a empezar? ¿Por la izquierda o por la derecha? Por la derecha, profe. Por la derecha, entonces me hago para acá. Vamos a ver. Moles de soluto. ¿Cuántos serían los moles de soluto? 0.2. 0.2. Ay, ujú, es igual a gramos de soluto, que no los tengo, entre la masa molar, que serían 56 gramos mol. Mol. ¿Ok? Entonces, ojo aquí. Gramos se cancelan con gramos, pero no puedo hacer nada todavía, porque no tengo este dato de acá, ¿cierto? Sí. Lo que está dividiendo pasa al otro lado, ¿qué? A multiplicar. Entonces, ¿qué va a multiplicar? 50 y... No, ay. Sí, 56 por 0.2. ¿Qué? 56 por 0.2. cero punto Eso dos da 11.2. ¿Y eso le da? 11.2 moles. 11,2 mol. Ok, y ahora sí. Bueno, sí. ¿Tiene relación lo que el compañero está haciendo? Porque yo estoy calculando moles. ¿Y qué ocupaba yo calcular ahí? Los gramos de soluto. Ujú. Entonces está mal. ¿Está bien o está mal? Nada más que no estás calculando moles, porque ya tenía moles. ¿Qué es lo que está calculando? Gramos de soluto. Ah, ok, pero ¿por qué en la fórmula se van gramos con gramos? Pero usted está haciendo un despeje, no va a poder cumplir la fórmula, Ok. porque no estás cancelando eso con gramos, no tiene el otro lado. Usted no puede cancelar, Listo, va- listo. Ya entendí. Sí, ajá, ve sí. que aquí estás cancelando mol con mol, ¿verdad? Que está aquí, voy a ponérselo aquí para que lo vea. Ah, sí, sí, correcto, correcto. Y Sí, entonces, ¿qué me queda? Gramos de soluto, gramos de soluto, sí. ¿verdad? Ya ahora sí tengo los gramos de soluto. Ahora bien, ay, profe, pero ¿por qué así? Si yo ocupo de este lado moles de soluto y ya los tenía, o no los tenía. ¿Qué dirían ustedes? Profe, ahí son 0.2 moles, ¿no? Ujú. Ok, y ahora sí.
Ojo aquí. Moles de soluto, 0,2. Volumen de la disolución, 500 mililitros. Entonces 500 tengo que mililitros. pasarlo a litros. 500 mililitros, se va a cancelar con mililitros, perdón. Arriba 1 litro. ¿Cuánto me va a dar eso? 520 mil. 0.5. 0,5. 0.5 litros. ¿Ok? 0,5. Y ahora sí, yo vengo y lo sustituyo por acá. 0,5 litros. Y lo multiplico por 1000. Bueno, y obviamente lo divido. ¿Cuánto les da esto? Entre 0.5 por 1000. 400 Ok, 400 ¿qué? moles de soluto. Moles, Moles de soluto. Moles de litros son. mol sobre litro. Ya ahora sí tengo el 100. Y ahí está. ¿Tenía que hacer esto? No, No, pero ya averigüé los gramos de soluto. Si el ejercicio me los... Ahora, pregunta. Ojo, más bien, ¿tenía que hacer esto? ¿Cuál de los dos procedimientos tenía que hacer usted? ¿Este o determina este? más. De la primera que hicimos, profe, ¿no? Ok. La primera que hicimos, esta de acá, Sí, determine la correcto. masa. Ajá, Determine sí. la masa de hidróxido de potasio. Y esta es la masa de soluto que usted necesita saber, porque recuerde que entonces la disolución es los litros de disolución, ¿verdad? En este caso, el volumen de la disolución más el soluto. Entonces, en Ujú, este caso, yo sí tenía que averiguar la masa. No tenía que hacer esto. ¿Para qué? ok, Pero ya lo practicamos. Entonces, sepan leer bien lo que se les está preguntando, porque solo era esto. correcto. ¿Queda claro? Sí, ahí donde yo me pierdo un toque, profe. Sí, sí, es parte de verdad, es porque sí hay mucha práctica. Sí, Ejercicio número 6. Y aquí vamos a hacerlo como si ya fuera la prueba oral, porque este es el último ejercicio. Dice, ¿cómo se prepara 325 gramos de una disolución de sacarosa al 5% en masa? Entonces, ¿cuál es el primer paso que usted va a hacer? ¿Va a ir a comparar qué? Bueno, va a ir a comparar qué datos tengo. Entonces, vamos sacándolos, a ver qué datos tengo. De esta fórmula. Tengo el porcentaje masa a masa y ya no les ayudo más, solo eso. Eh, Se te cerró el micrófono. es el 5%. Ajá. 5% masa a masa. Ok. ¿Qué otro dato tengo? 325 gramos. 325 gramos. ¿Y eso qué es? La solución La de sacarosa. solución. Ajá, solución de sacarosa. Muy bien. Ay, vea, terrible.
Carbono 6, hidrógeno 2, oxígeno 6. Ok. Tengo los gramos de soluto. ¿Tengo gramos de soluto? No. Estos son los datos que yo tengo hasta el momento. Entonces yo los voy a ir a sustituir en fórmula, que me va a quedar de esta manera. 5% es igual a gramos de soluto entre gramos de disolución. Ok, no tengo este resultado, ¿verdad? Esta variable no la tengo. ¿Qué harían ustedes para conocerla o averiguarla? Ocupo obtener este resultado de acá. De ahí, profe, despejar ahí los gramos de Ajá. soluto. ¿Y cómo lo harían? 325 pasa a multiplicar al 5. 125 de sacarosa pasa a multiplicar el 5% para obtener los gramos de soluto. Ok. Una vez que usted tiene, ¿cuánto le da eso? 1625. Ok, pero se le está olvidando algo. Hay Está la que fórmula. dividirlo entre 100. Correcto. Hay que dividirlo entre 100. Y entonces ahora Dividirlo, sí, multiplicarlo, profe. dividirlo porque si usted está multiplicando después de ese despeje, ¿qué va a Ah, hacer? sí, 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 correcto, correcto. Ujú. Hay que Ahora dividirlo. sí, ¿cuánto te va a dar? Entonces, sí. 16.25. 16.25. ¿Seguro? 325 por 5% entre 100. Ah, bueno, 325 por 5. Por ciento. Ah, sí, ahí está. Espérate, profe, para cambiar de calculadora, porque estoy hecho bolas No, no se con... preocupe. Ahí lo único que va a variar es un cero adelante y va a ser, y bueno, y la coma, 0,1625 gramos. Ahora, 325. ese sería los gramos de soluto. Ya ahí llegaría el ejercicio. Pero resulta que yo les podría preguntar, chicos, si yo tengo 325 gramos de la disolución, ¿quién recuerda cuáles son las dos partes de una disolución? El soluto y el Disolvente y solvente. sólido. Ajá. Ok, entonces, estoy averiguando el soluto, ¿cierto? Entonces, ojo, Ujú. total de disolución. Disolución es igual a soluto más disolvente. Entonces, como esta disolución que yo tengo acá se conforma por soluto y disolvente, ok, tengo. ¿Cuánto va a ser el soluto? 0,1625 gramos. Ajá. ¿Y el disolvente? Ay, rayos. Pero tengo el dato de la disolución, 325 gramos. ¿Cómo averiguo el dato del disolvente? Sumando esos dos. Sumando estos dos, ¿cuáles Ah, dos? no, 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 no. No, no, suave, suave. No, porque este es el total. Sí. Restando, más bien. Restando, ¿qué va a restar? 325 menos 0.1625. Ok. Y entonces el disolvente, pues digamos, aquí sí podemos aplicar algo un poquito más de lógica.
Y entonces restando, esto me va a dar 324 punto 83 punto con 8375 75, sí. gramos de disolvente. ¿Ves? Aquí sí ocupamos hacer una relación. Usted, ¿qué se me hizo la compañera? Estefanía, ¿verdad? Sí, profe. Aquí sí podríamos hacer una relación directa que usted la asume, ¿cierto? Pero Ujú, la tengo que demostrar, ok. ¿verdad? Entonces, para que lo tomemos en cuenta por aquello. Entonces, chicos, vean que, bueno, comparación a los procedimientos anteriores, pues para que lo tomen en cuenta. Cuando les llegue el material va en blanco, no va con los procedimientos efectuados, para que lo tomen en cuenta. Y así puedan volver a practicar. Bueno, resulta que más adelante también el material les habla de partículas por millón y partículas por billón. Partículas por millón cuando son partículas grandes, partículas por billón cuando son partículas mucho más pequeñas de una disolución. Por lo tanto, vean que en una partícula por millón se dividen los miligramos de soluto entre los litros de disolución y en partículas por billón microgramos, o sea, algo todavía más pequeño entre los litros de disolución, ¿verdad? Y para que lo tomemos en cuenta. Ahora bien, también tenemos la molaridad, que ya la vimos, la molalidad, que si le preguntaran por molalidad, nada más es dividir los moles de soluto entre los kilogramos de disolvente. Tengan cuidado con eso. Y la fracción molar usualmente no se utiliza, no para efectos del curso, ¿verdad? ¿Quién recuerda que era un coloide o ejemplos de coloides? Profe, ejemplo, la leche, La leche, pero ¿cómo sabe usted que la leche es un coloide? porque no, la luz no la traspasan. Ok, la traspasa la luz, perfecto. ¿Qué otro ejemplo hay de coloide? El humo, El humo, ajá. Perfecto. ¿Por qué el humo? ¿Cómo se da cuenta usted que el humo es un coloide? porque son partículas en estado sólido flotando en gas. Ok. Y también las traspasa un rayo de luz. No, bueno, Sí. sí, sí las traspasa, pero es el, Es- ¿cómo se llama esto? Es el efecto Tyndall, es Ajá, ese. el rayo de luz. Ajá, ok. Y el otro es Ujú. el movimiento browniano, ¿verdad? Ajá. Entonces, para que sea un coloide tiene que cumplir varias cosas. Que sea atravesado por un rayo de luz, ¿verdad? Un haz de luz. Que tenga movimiento browniano, o sea, movimiento en zigzag, que las partículas usted las puede mezclar y ellas pueden básicamente relacionarse entre sí. Que tiene que tener una fase dispersa y una fase dispersante, ¿verdad? ¿Con qué mezcla se confunden los coloides? Con las homogéneas, porque ustedes distinguen una sola fase. Era lo que decía el compañero. Entonces acá básicamente no se pueden considerar los coloides como mezclas homogéneas, pero tienen una particularidad. Son partículas muy pequeñas que son dispersadas por la luz, que forman un movimiento zigzag entre ellas, que tienen una fase y una fase dispersante. Y entonces hay ejemplos específicos, pero resulta que como los coloides tienen estas características, también van a tener esa fase dispersa y dispersante, fase de partícula o fase del medio, que es lo mismo, y van a tener un estado como tal. Vamos a encontrar coloides en estado de espuma, en estado de espuma líquida, en aerosol, en una emulsión líquida, en una emulsión sólida, en humo, en sol y en sol sólido, donde voy a tener una fase dispersa, una fase dispersante, gas líquido, gas sólido, líquido gas, líquido líquido, líquido sólido, sólido gas, sólido líquido, sólido sólido, etcétera. Y al lado derecho al final vemos los ejemplos: crema batida, jabón, niebla, leche, mayonesa, sangre, mantequilla. Entonces, usualmente lo que conocemos, sí, son todos los coloides, mantequilla, pero la mantequilla está en estado líquido sólido porque se derrite, se vuelve sólida, se está en estado sólido, se derrite, se vuelve líquida. Tienen esa fase dispersa, esa fase dispersante. Tengo leche en estado líquido, sí, fase dispersa, fase dispersante, es lo único que tengo es leche,
¿verdad? La sangre es un coloide que está en líquido, nada más, no se puede cambiar su estado de agregación. La crema batida está líquida y también tiene gas. Esa es la idea. El jabón es sólido, pero también tiene gas, ¿verdad? Estamos, esto es pura teoría. Y aquí vienen una serie de ejercicios para que ustedes practiquen, ¿verdad? Lo que estuvimos conversando en tutoría. 5 ejercicios para que ustedes practiquen. Ahora bien, voy a mostrarles algo en la tarea para que lo tomen en cuenta. Ya la tarea tiene que estar avanzada, ¿verdad? Porque básicamente la entregan ahora el fin de semana. Profe, me faltaba solo la última parte, pero era que tenía esa duda de que si le podía mandar la foto. Ah, sí, sí se puede. Ok, vean la tarea. Primera parte. Indique el nombre de las sustancias que conforman la disolución considerando el soluto y el disolvente y su respectivo estado de agregación. Soluto y disolvente. ¿Quién sería el soluto en una mezcla de espuma con champú? ¿Quién sería el Profe, el soluto? gas. No. Ojo que es una mezcla de espuma con champú. Espuma con champú. Ujú. ¿Quién sería el soluto? No se te escuchó, Noelia. No, profe, es que me arrepentí de la respuesta. No, pero no importa si se equivoca, pues ya por lo menos va a tener idea. A ver, Profe, mujeres, ustedes que se lavan el cabello, yo ¿qué diría hacen? que, yo diría que el soluto sería el champú, ¿Qué? Y yo pongo lo que usted me está diciendo. Ajá. ¿Y el disolvente? la espuma. La espuma. Ok. Ahora, pregunta, ¿cómo se forma la espuma del champú? Cuando uno lo disuelve con agua, Ok. Pero entonces, mezcla de espuma con champú. Aquí no nos están hablando del agua, ¿verdad? Directamente, pero no pasaría nada si yo pongo agua, porque también podría considerarse. Muy bien. Mezcla de agua con azúcar, facilísima. Mezcla de alcohol en agua, facilísima. Mezcla de dióxido de azufre en agua, facilísima. Bebida gaseosa, regalada. La hablamos al inicio de la tutoría. Mezcla de agua con cloro, regalada. ¿Verdad? También lo hablamos. Ok, Profe, esto, dígame. esa del champú ya me dejó intrigado. Esa de para que haya espuma se ocupa que haya aire, ¿no? Gas. No. Bueno, sí, pero la espuma es el gas, pero no entiendo por qué está ahí confundido con gas. Digamos. Es que no me puedes poner gas porque no hay gas, lo que hay es espuma. Ok. Si le preguntaran el estado de agregación, sí, gas, pero le estaban preguntando cuál es el soluto y el disolvente. Ah, ok, ya entendí. Estaba perdido, Ujú, sí, ya. Y ahora sí. ok. Ahora Profe, bien, con gusto, esta parte de acá, recuerden que ya la habíamos hablado, que es indicar el nombre del compuesto, el tipo del sistema, la diferencia entre los sistemas, la clasificación del compuesto, el tipo de compuesto binario, ternario, etcétera. Esta parte también, la escritura de la ecuación química, la fórmula química, los reactivos, los productos, clasificar si es un hidróxido, etcétera, y el tipo de reacción, si es desplazamiento, combustión, lo mismo para el caso número 2. Vamos a la parte de la pregunta número 4. ¿Ya resolvieron todas estas de balanceo? Nadie tiene dudas con esas. no, esas ya las tengo, profe. ¿En serio? Sí, espero tenerlas bien. Ujú. ¿Cómo hizo la A? Cuénteme. Denme un toque para buscarlo, profe. Bien.
Buscar el cuaderno. Pero vea, sin ver, yo le ayudo. Vea, ¿qué reactivos tiene usted ahí en esa ecuación química? Recuerde que Uy, los pero espera, reactivos profe. son cada uno de ellos, ¿verdad? ¿Qué reactivos Sí. tiene? Un toque porque me metí a la tarea, es capaz que me la abuelo. Mejor lo cerré. ¿Cuál me dice, profe? ¿Qué reactivos tiene? Aquí yo lo estoy compartiendo igual. ¿Qué reactivos tiene usted en la... Aquí tenemos calcio, Ajá, hidrógeno y oxígeno. ok. Y del lado de los productos que tiene. Dióxido de carbono y Ujú, agua. ujú, ok, muy bien. Y vamos a ver. Usted tiene oxígenos de ambos lados de la ecuación, tanto de ¿Correcto? reactivos como de productos. Ok, tiene hidrógeno tanto del lado de los reactivos como de los productos. Em, sí, Ok, tiene carbono a ambos lados de los reactivos y productos. no, Ok, y tiene calcio a ambos lados de los reactivos y productos. no. ¿Y cómo hizo la ecuación química para balancearlo? Profe, es que no tengo el cuaderno aquí a mano. No, no, pero o Porque sea, tengo todo el procedimiento. ok, no. Lo que yo le estoy preguntando es cómo hizo usted para balancear esa ecuación química. ¿Puede hacerla? Estefano, ¿usted qué dice? ¿Se puede hacer la ecuación química o no para balancearla? Noelia, Nancy ya le iba a decir. O Rachel, ¿pueden balancear esa ecuación química? Yo creo que no, ¿Por qué? porque el calcio está en los reactivos y no hay en los productos. Ok, y viceversa, tengo carbono en los productos, pero no tengo calcio en los reactivos. No se hace, ahí tienen un punto. ¿Ves? La santidad. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Voy a revisar eso entonces. Sí, esta no se hace. Ok, y después finalmente, dado el siguiente ejercicio, detalle todos los procedimientos necesarios para dar solución a los ejercicios relacionados con las unidades de concentración. Ok, la parte A, ¿cuánto volumen del concentrado de, ¿cómo se llama ese compuesto? Ácido clorhídrico al 5% debe medir para preparar 2 litros de la solución al 0,5%. Determine la cantidad de masa de ácido clorhídrico puro en una disolución final considerando la densidad. Punto número C. ¿Cuánto sería la cantidad de moles y la molaridad de ácido clorhídrico presentes en la disolución? Determine el porcentaje masa volumen de la disolución de ácido clorhídrico. Ya aquí vienen ciertos datos que tal vez usted no tenga que hacer, como las conversiones, porque para algo me estás diciendo que 2 litros equivale a 2 mililitros, ¿verdad? Y básicamente ahí está, chicos, el ejercicio, ¿verdad? Y es practicar lo que vimos hoy. Vea que le dice, ¿cuánto volumen del concentrado de ácido clorhídrico debe medir para preparar los 2 litros de la solución? Entonces yo tengo que acordarme de la fórmula de masa, porcentaje, volumen, volumen. Después dice, determine la cantidad de masa de ácido clorhídrico puro en una disolución final, considerando la densidad. ¿Cuánto sería la cantidad de moles y la molaridad? Ojo ahí, que lo practicamos varias veces, del ácido clorhídrico. Y determine el porcentaje masa-volumen del ácido clorhídrico.
Básicamente que todo lo hablamos y lo practicamos por ahí. Recuerde que esto se calcula de forma directa, nada más. Para los otros sí hay que hacer ciertos despejes y procedimientos. ¿Ok? Requiere de mucha práctica, requiere de mucho detenimiento, de mucho cuidado. Ya ustedes se dieron cuenta de todos los